Hola, mi nombre es Sandra Nayeli Campos Bonilla, soy maestrante en Pedagogía en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, plantel Irimbo. El día de hoy les voy a hablar sobre Vygotsky. Vygotsky nace en el seno de una familia próspera judía cerca de Vílsten, Rusia. Fue el segundo de una familia de 8 hijos. Después de cumplir él un año, su familia fue trasladada a Gomel. Este lugar fue donde él creció. Durante su adolescencia fue fanático del teatro y de la pintura. A los 19 años, en 1915, escribió un ensayo sobre Hamlet. Estuvo en la universidad entre 1913 y 1917. Se inscribió a medicina y después de ahí cambió a leyes. Después de un año prefirió cambiarse a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Popular, pues sus contenidos le habían fascinado. Después regresó a su ciudad natal, Gomel, y tenía un anhelo muy difícil de cumplir: enseñar psicología y literatura. Sus diversas actividades lo convertían en el centro de actividad intelectual y cultural ahí en Gomel. Enseñó gramática rusa, literatura en la Escuela de Trabajo para Obreros, también enseñó psicología y lógica en el Instituto Pedagógico, estética e historia del arte también en el conservatorio. Dirigió la sección teatral de un periódico y fundó la revista literaria. En esta época él se dedicó a leer a obras de Carlos Marx, Friedrich Engels, Baruch Spinoza, Friedrich Hegel, Freud, Paulot, entre otros. Ya más tarde, en el Instituto Pedagógico creó un laboratorio de psicología para estudiar a los niños que estaban en los preescolares, que presentaban retrasos en el aprendizaje. Y de ahí fue que obtuvo el material fundamental para su libro Psicología Pedagógica, que fue publicado alrededor de 1926. En 1924 él se casó y procreó 2 hijas. Eh, También en 1924 se presentó en el Congreso Panruso de Psiconeurología, y en este congreso ensayó sobre los métodos de investigación reflexológica y psicológica. Y el tema lo profundizó posteriormente en la conciencia como problema de la psicología y el comportamiento. Trabajó también en el Instituto de Psicología de Moscú junto a Alexander Luria y a Alexei Leontiev. Buscaban ellos por reformular la teoría psicológica tomando como base la mirada marxista, inventando estrategias pedagógicas que permitieran luchar contra el analfabetismo y la defectología, que era una condición atribuida en esa época a todos los niños considerados como anormales o difíciles, dentro de los cuales se incluían características como ser zurdo o retrasado mental. En 1925, Vygotsky creó un laboratorio de psicología para la infancia normal, transformando luego en el Instituto de Defectología Experimental. También fue delegado del Congreso Internacional sobre la Educación de Sordos, que se llevaba a cabo en Inglaterra. Y en parte de su vida también escribió un ensayo sobre la significación histórica de la crisis psicológica. Tuvo una grave enfermedad que fue tuberculosis. En el tiempo que estuvo convaleciente aprovechó para escribir su tesis Psicología del Arte. Ya recuperado, retomó sus actividades en la investigación con los niños, donde surgían una nueva concepción histórica y cultural del psiquismo y de la enseñanza de la psicología, de las ciencias sociales, de la educación y de la defectología. Estos trabajos solo se publicaron de manera parcial. En 1929, como su reputación iba creciendo, fue invitado a permanecer varias veces en Tansket para formar pedagogos y psicólogos en la Universidad de Asia Central. En 1930 dirigió en Moscú un seminario al lado de Sergei Einstein,
En 1931 comenzaron a aparecer críticas en contra de la teoría histórico-cultural y del grupo de investigadores que participaban en ella. Siempre fue un personaje muy activo. En 1933 emprendió su gran síntesis de la obra para responder a críticas en su contra, y este material terminó siendo El pensamiento y el habla. En 1934 fue hospitalizado y esa sería pues la fecha en la que llegaría su muerte, y después de ella fue publicado el título Pensamiento y lenguaje. Aunque fue vetado y recortado, pues en ese tiempo pues no se permitían ciertas situaciones. De hecho, la fecha exacta de su muerte fue el 10 de junio de 1934 y fue enterrado o sepultado en Moscú. Su obra contempla 180 títulos, y de los cuales 81 han sido publicados, y se considera su obra más importante, Pensamiento y lenguaje. Integró la diversidad de otros campos de conocimiento de manera creativa. Explicó con un significado novedoso el papel que tenía la sociedad, la cultura y el lenguaje en el desarrollo del ser humano. Algunas de sus obras fueron recortadas por la misma censura que hubo en el año de 1936, pues eran considerados antimarxistas y antiproletarios por las autoridades de ese momento. También dentro de los textos de Vygotsky se encuentran presentes varios títulos que son de mayor relevancia, y uno de los más importantes conceptos sobre el cual él trabajó y se le dio el nombre de zona de desarrollo próximo, el cual se engloba dentro de su teoría sobre el aprendizaje como camino para el desarrollo. Por otra parte, también contempló a lo largo de su vida otras obras como el origen y el desarrollo de las funciones superiores, la filosofía de la ciencia, metodologías de la investigación psicológica, la relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano, la formación conceptual, la relación entre el arte y el lenguaje y el pensamiento, la psicología del arte, el juego contenido como un fenómeno psicológico, el estudio de los trastornos de aprendizaje, el desarrollo humano anormal, que es donde se denominaba, o de esta manera denominaron a la defectología. Vygotsky enseñaba que la inteligencia se desarrollaba gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que el niño encuentra en su medio ambiente, por ejemplo el entorno. Entre ellos, el lenguaje se considera una herramienta fundamental, pues estas herramientas amplían las habilidades mentales como la atención, la memoria, la concentración, entre otras. De esta manera, la actividad práctica en la que se involucra el niño sería pues interiorizada en actividades mentales cada vez más complejas, es decir, pues es la fuente de una formación conceptual, y la carencia de dichas herramientas influyen directamente en el nivel del pensamiento que el niño puede alcanzar. Otra de sus teorías fue el proceso de internalización, que es de especial importancia para poder entender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. El fenómeno psíquico de internalización del sujeto consiste a partir de la apropiación, o se constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter sociopsicológico, conformado a partir de interrelaciones sociales y en general de mediación cultural. Pues es decir, la cultura se va apropiando del sujeto, del individuo, y que está en permanente proceso de internalización, ya sea cultural, científica, tecnológica, entre otras. Otro de sus teorías es la psicología del juego. Es menos conocida su investigación,
pero sí hace énfasis en que el juego forma un papel o tiene un papel muy importante en el desarrollo psicológico y en el del niño, pues se elabora a través de muchos juegos. Otro de los dentro de sus teorías también se encuentran los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores, conocidos como PPE y PPS. Los ejemplos de estos procesos psicológicos elementales son la memoria y la atención. En cambio, los procesos psicológicos superiores, que son los PPS, se caracterizan por ser específicamente humanos y se desarrollan en los niños a partir de la incorporación de la cultura. También podemos ahí mencionar la zona del desarrollo próximo y del andamiaje, que se refiere al espacio entre las habilidades que posee el niño o niña y lo que puede llegar a aprender a través de una guía, lo que le puede dar un adulto para volverlo más competente. En este caso, pues el adulto debe de tener más conocimiento que el niño para poder guiarlo. Y este concepto de zona de desarrollo próximo, que también se le conoce como ZDP, se basa en la relación entre las habilidades que tiene el niño y el potencial que puede llegar a desarrollar. Consiste en trabajar resolviendo tareas o problemas sin la ayuda del otro, es decir, pues ir asignándole al niño actividades que pueda ir realizando y que las pueda ir superando para poder ponerle una tarea un poquito más compleja. Este nivel es como comúnmente se evalúa en las escuelas y mide el desarrollo potencial. Es una competencia que el niño puede alcanzar cuando es guiado por alguien. La diferencia que hay entre esto es muy clara, y también Vygotsky utilizaba el término andamiaje para referirse al apoyo temporal que proporcionaban los adultos, ya fueran los padres, los profesores o los maestros, al niño para que cruzara esta zona. Vaya, lo comparaba mucho con lo que es un edificio. Un edificio cuando se está construyendo, pues el niño viene siendo el edificio, el adulto viene siendo como el albañil o el constructor, y el andamiaje pues son los medios que él va a utilizar para poder construir el conocimiento en el niño. También dentro del pensamiento y del lenguaje se encuentra la importancia que tiene el pensamiento con la palabra, y que están totalmente ligados, y que no puede ir uno sin el otro. Entonces, estos se van uniendo y creando para formar un nuevo comportamiento que ese sería el pensamiento verbal y el lenguaje racional. En su libro del pensamiento y lenguaje menciona Vygotsky que el pensamiento verbal no es una forma innata natural de la conducta, pero está determinado por un proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden hallarse en las formas naturales del pensamiento y la palabra. En la zona, en la ZDP, es necesario pensar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tener en cuenta que el paso de la señalización a la significación de los contenidos de cada materia que imparte un profesor son de suma importancia. Actualmente la filosofía de Vygotsky se aplica cada vez más, en especial en establecimientos educativos donde sus técnicas sirven para fomentar el crecimiento personal de todos los alumnos.